Cábala mística por Dion Fortune. Capítulo 10. Los senderos del árbol. El Sefer Yetzirah se refiere a los 10 sefirot, así como a las líneas que los conectan entre sí, denominándolos con toda propiedad senderos, porque todos ellos son asimismo canales de la influencia divina, pero en la práctica es corriente considerar las líneas que unen los sefirot, senderos, llamando a los sefirot mismos las esferas del árbol. Esto no es otra cosa que uno de los tantos ardides utilizados en el sistema cabalístico con el propósito de desorientar, porque debemos tener en cuenta que el número de los senderos, de acuerdo con lo indicado en el Sefer Yetzirah, es de 32. No podríamos, por lo tanto, correlacionarlos con las 22 letras de que consta el alfabeto hebreo, que con sus valores numéricos y correspondencias constituyen la clave de los senderos. Se ha dicho que cada sendero es la representación del equilibrio de los sefirot que conecta, y tenemos que estudiarlos a la luz de nuestro conocimiento acerca de tales sefirot, si es que en verdad queremos apreciar su significación. También se han asignado ciertos símbolos a los senderos mismos. Estos no son otros que las 22 letras del alfabeto hebreo, los signos del zodiaco, los planetas y los elementos. Ahora bien, hay 12 signos zodiacales. 7 son los planetas y 4 los elementos, lo que da un total de 23 signos. ¿Cómo habremos de condicionarlos en el árbol? He aquí otro ardid cabalístico para desorientar a los no iniciados. Pero para nosotros la contestación es muy sencilla. Como nuestra conciencia está en el elemento tierra, no necesitamos el símbolo de la tierra al hacer nuestros cálculos para poner en contacto con lo invisible, de manera que lo descartamos. Y encontramos entonces con un juego de correspondencias exacto. Malkut es toda la tierra que necesitamos para operar prácticamente. El tercer juego de símbolos que va sobre los senderos son 22 triunfos o arcanos mayores del tarot. Con estos 3 juegos de símbolos y los colores de las 4 escalas cromáticas, completamos nuestro simbolismo mayor. Por su parte, los símbolos menores consisten en innúmeras ramificaciones de las correspondencias en todos los sistemas y planos. El árbol de la vida, la astrología y el tarot no son 3 sistemas místicos diferentes, sino 3 aspectos del mismo y único tema, no habiendo posibilidad de comprender uno de ellos sin la comprensión de los otros 2. Únicamente cuando estudiamos astrología tomando como base el árbol de la vida, encontramos un verdadero sistema filosófico, y lo mismo ocurre con el sistema de adivinación del tarot. Y por su parte, el tarot mismo, con interpretaciones comprensivas, es el que da la clave del árbol de la vida, aplicado a la vida humana. La astrología es una ciencia muy evasiva porque el astrólogo no iniciado trabaja solamente en un plano, pero el iniciado, teniendo como base el árbol de la vida, lo interpreta en los 4 planos de los 4 mundos. Por ejemplo, la influencia de Saturno es distinta en Atzilut, donde corresponde a la Divina Madre, Na, que por ejemplo en Asía. Todos los sistemas de adivinación y los de magia práctica tienen sus principios y sus filosofías en base al árbol de la vida. Quien trate de usarlo sin el dominio de esta clave será tan irresponsable como una persona que poseyera una farmacopea de pacíficos medicinales y se tratase a sí mismo y a sus amigos de acuerdo con las descripciones de sus respectivos anuncios, donde, por ejemplo,
Un dolor de espalda incluye todas las enfermedades que nos causen un dolor en la frente. El iniciado conocedor del árbol comprende los principios de la fisiología y la química de las drogas del ejemplo, recetándolas adecuadamente. Partiendo de diversas tradiciones originales, se han elaborado los distintos métodos relativos a las distintas láminas o cartas tarot. En la obra titulada La clave del tarot, A. E. Waite da las principales claves, pero se abstiene de enunciar cuál es la que en su opinión es correcta. En su valiosísima tabulación del simbolismo esotérico 777, Crowley no se muestra tan reticente y da el sistema tal como es conocido entre los iniciados. Nosotros seguiremos este último sistema porque creemos que es el correcto, ya que sus correspondencias concuerdan, se ajustan sin discrepancias, cosa que no ocurre con otros sistemas. De acuerdo con este sistema, las 4 series de signos del tarot corresponden a los 4 mundos de los cabalistas y los 4 elementos de los alquimistas. La serie de los bastos corresponde a Atzilut y el fuego, la de las copas a Bria y el agua, y por último la serie de las espadas a Yetzirah y el aire, así como la de oros y monedas a Asia y la tierra. Los 4 haces del tarot corresponden a Keter, los 4 dos a Jokmah, el segundo Sefirá, y así sucesivamente toda la serie correspondiendo los 4 10 a Malkut. Se ve pues que las láminas de las 4 series del tarot representan la acción de las fuerzas divinas en cada esfera y cada nivel de la naturaleza. Igualmente, si comprendemos el significado de las láminas, llegaremos a obtener amplio conocimiento de la naturaleza de los senderos y la de las esferas a que corresponden. Ambos sistemas, el árbol de la vida y el del tarot, vienen de la más remota antigüedad. Su origen se pierde en el más allá de la historia. Una masa enorme de correspondencias simbólicas con este correr del tiempo se ha ido acumulando en torno de ellos. Todo ocultista práctico que ha trabajado con el árbol ha agregado a este su propia suma de asociaciones, vivificando los símbolos en el plano astral por medio de sus operaciones. Por ello, el árbol y sus claves son infinitos en su adaptabilidad. Las otras 4 cartas o láminas del tarot las denominamos rey, reina, caballo y sota, aunque en los tarot tradicionales, según Crowley, en razón de estar arregladas y simbolizadas en forma distinta, también se las denominaba en forma distinta. El rey era una figura a caballo, que indica la acción rápida del Jod del tetragramatón en la esfera que corresponde, lo que equivale perfectamente a la representación del rey en las láminas modernas. La reina, al igual que en las cartas modernas, se la representaba en una figura sentada que simbolizaba las fuerzas hijas y estable de G del mismo tetragrama. El príncipe del tarot esotérico es una figura sentada que corresponde al Vau del tetragrama, y la princesa, de las cartas modernas, al G final del nombre sagrado. Tal como se los llama, los 22 misterios mayores suele arreglárselos de distintas maneras, a estar a lo que dicen varios autores, entre los cuales Mr. Waite da una selección en la obra citada ya, aunque nosotros seguiremos el orden de Crowley por las razones aducidas. Nos proponemos dar el árbol filosófico de la vida con las instrucciones prácticas suficientes, a fin de que pueda utilizarse con fines de meditación. No nos proponemos dar la cábala práctica que se emplea con fines mágicos, pues eso solo puede aprenderse y practicarse en un templo de misterios. Aún así, tendremos que hacer algunas referencias a la cábala práctica a fin de que se comprendan claramente algunos conceptos. En cuanto a los que están en legítima posesión de sus claves, no tienen por qué temer que las revelemos a los no iniciados.
comprendemos muy bien cuáles serían las consecuencias. No obstante, si como resultado de las enseñanzas aquí dadas de los sistemas descritos en esta obra, algún estudioso llega a descubrir por sí mismo las claves de la cábala práctica, como bien puede ocurrir, ¿no tendría realmente derecho a la posesión de ellas? Completamente aparte de su empleo para la magia, el árbol es de incalculable valor como jeroglífico para la meditación. Merced a las meditaciones del mismo carácter que las descritas, relativas a nuestra propia experiencia en el Sendero 32, es posible equilibrar los elementos en conflicto dentro de la propia naturaleza y contrabalancearlos armoniosamente. También se puede poner en relación simpática con los diferentes aspectos de la naturaleza que representan esos símbolos cuando son aplicados al macrocosmos, aunque no se le dé a esas fuerzas una forma definida en la magia talismánica. Las conclusiones obtenibles del estudio del propio horóscopo no deben aceptarse pasivamente como un inapelable decreto del destino. Debemos comprender que la magia talismánica, o aún el sistema menos concentrado de meditación en el árbol, debe utilizarse para compensar todas las fuerzas desequilibradas del horóscopo para ponerlas en perfecto equilibrio. La magia talismánica es a la astrología lo que la medicina terapéutica a la medicina diagnóstica. No es posible dar ninguna fórmula de magia práctica. Antes de que puedan recibirse esas fórmulas y utilizarlas, es necesario haber recibido los grados de iniciación correspondientes. Sin haber recibido estos grados, el estudiante no estaría en mejores condiciones que la persona que tratara de diagnosticar y tratar sus propios males después de haber leído un libro de texto de medicina. El famoso humorista Jerome K. Jerome nos ha contado lo que ocurre en casos semejantes al del ejemplo. El infortunado lector se imagina que padece todas las enfermedades descritas en el libro, salvo, claro está, la de sentirse madre si es hombre, y no puede darse una idea del tratamiento apropiado porque todo cuanto se le ocurre está contraindicado. Las iniciaciones rituales de los misterios mayores de la tradición esotérica occidental se basan en los principios contenidos en el árbol de la vida. Así, por ejemplo, cada grado corresponde a un sefirá y debe conferir, si la orden merece el nombre que lleva, los poderes correspondientes a esa esfera de la naturaleza. Igualmente abre los senderos que conducen a ese sefirá, de tal manera que se ha podido decir que el iniciado es el señor del Sendero 32 cuando ha recibido la iniciación correspondiente a Yesod, o señor del 24, 25 y 26, y cuando ha alcanzado la iniciación correspondiente a Tiferet, que lo convierte en un iniciado perfecto. Más allá están los grados superiores del adepto. El objeto de cada grado de iniciación consiste en introducir al candidato en la esfera de cada sefirá ordenadamente, partiendo desde Malkut hacia arriba por el árbol. Las instrucciones que se dan en cada grado hacen referencia al simbolismo de las fuerzas de esa esfera y a los senderos que las equilibran. Teniendo en cuenta que el signo y la palabra del grado se emplean cuando se marcha por esos senderos mediante la visión espiritual o cuando se proyecta uno mismo en el plano astral, concluimos que el iniciado puede moverse con certeza y seguridad en cualquier esfera invisible a la que desee penetrar, contrarrestando la oposición de los seres que encuentre o las visiones que tenga, porque él sabe qué colores de los senderos se hallan en las 4 escalas, y asimismo le es posible contralorear su visión con ello. Si se encuentra trabajando en el Sendero 32 de Saturno, cuyos colores son sombríos, tocados con matices de índigo, azul oscuro y negro, sabrá que algo anda mal si, por ejemplo, se le presenta una figura vestida de escarlata. O de otra manera,
esa figura es una ilusión o él mismo se ha desviado del sendero. Para proyectar el cuerpo astral por los varios senderos, es menester, por muchas razones, poseer los grados de iniciación a los que cada sendero corresponde. La razón fundamental consiste en que si no se ha recibido el grado, no será reconocido por los primeros guardianes del sendero, los cuales se mostrarán enemigos y harán todo lo que esté dentro de sus posibilidades para impedirle el paso y hacer que se regrese. Y aun en el caso de que alguien lograra forzar el paso de la presencia y oposición de los guardianes, se hallaría desposeído de todo medio de control de sus visiones, y sin caer en cuenta, ignoraría hasta en qué sendero se encuentra, cuál es su situación, si ha entrado en él o ha salido de él. Los casos del ejemplo son numerosísimos, porque es asimismo numerosísima la cantidad de seres que hay en las esferas inferiores en anhelosa expectativa, prontos a aprovecharse de la presunta ignorancia de los seres humanos. No obstante estas consideraciones, los que deseen meditar en los senderos y en las esferas en la forma indicada, no deben desalentarse, porque en el curso de sus meditaciones puede que lleguen a compenetrarse en tal forma del espíritu del sendero, que el guardián del mismo los reconozca y les dé la bienvenida. Y en ese caso, habríase iniciado por sí mismo el estudiante, y nada podrá negarle ya el derecho que le asiste de penetrar en el sendero. Del punto de vista puramente iniciatorio, el árbol es el eslabón entre el microcosmos, ser humano, y el macrocosmos, Dios manifestado en la naturaleza. Una iniciación ritual es el del establecimiento de conexión del sefirá microcósmico y el sefirá macrocósmico. Dicho de otra manera, es la introducción de un candidato a una esfera determinada con el auxilio de los que ya están en ella. A ese fin, construyen una representación simbólica de la esfera en el plano físico, con el arreglo de detalles particulares y disposición del templo. Forman una réplica astral del mismo mediante la emanación concentrada, y por medio de invocaciones, hacen descender al templo así preparado, aunque no hecho con las manos, las fuerzas de la esfera del sefirá en que se está operando. Dichas fuerzas estimulan los chakras correspondientes del iniciado y ponen en actividad en su aura. El proceso de la autoiniciación al que hemos hecho mención mediante meditaciones es más lento que el proceso de la iniciación ritual. Aún así es completamente seguro, siempre que el candidato posea las condiciones de la perseverancia y las cualidades necesarias. No hemos de olvidar que no se puede enseñar a una merluza a cantar con el sentimiento de un canario, ni tampoco puede enseñársele a cantar dándole a comer alpiste.